Gracias. Bueno, gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación acá de los compañeros de Marxismo.cl a compartir algunas ideas sobre el tema que nos convocan, la lucha teórica y la emancipación social. Yo voy a abordar el tema desde la economía y en particular desde el enfoque de la teoría marxista. Y antes de comenzar, bueno, también el relato que hacía aquí Miguel Ángel Rendón no deja de todo, o al menos en lo personal, de poner los pelos de punta por estas expresiones de barbarie que tiene el sistema, la dominación burguesa, en este caso particular expresado en un individuo, el que es hijo cristiano, pero así como tiene expresiones de barbaridad individual, que se expresa en una singularidad de casos, qué sé yo, desde aquí, desde una campaña política hasta la violencia de género que sufren las mujeres. También hay coyuntura histórica, sobre todo ahora que salimos hace poco de conmemorar el aniversario del golpe militar, expresiones de barbarie colectiva, a las cuales tenemos que estar atentos y preparados para enfrentar esas eventuales coyunturas que el capital nos pueda poner enfrente. Entonces eso, no dejar de expresar la solidaridad y el estremecimiento por un relato tan desgarrador que nos compartía el compañero. Bueno, yo voy a ser tal vez un poco rentista con la exposición que acaba de hacer Marcelo, que dejó muy claro ciertos conceptos, ciertas discusiones dentro del marxismo, y quizás algunos temas les puedan parecer repetitivos con respecto a la exposición que hizo él. Pero también voy a tratar de agregarle valor, quizás pueda ir en la misma línea. Bueno, lo que yo quería tratar es básicamente un balance y los desafíos actuales de los que tendría la economía política marxista. Así entendido como un cuerpo teórico vivo que enfrenta problemas, hay problemas, claro, problemas que son permanentes, universales en el capital, pero también hay problemas nuevos que la teoría debe dar cuenta y dar respuesta, resolver. Precisamente para lo que decía Marcelo, para enfrentar problemas políticos. Entonces, quiero dividir en tres bloques mi exposición. Uno, que vendría a ser una breve síntesis de lo que fue el desarrollo de la teoría económica marxista durante el siglo XX, ¿no es cierto? Cómo estamos hoy día, cuál es el estado actual de la teoría marxista, la economía política marxista. Un segundo aspecto que vendrían a ser un balance de los ámbitos que ha tratado la teoría marxista, cuáles ha resuelto, ¿no es cierto? Y que creo que de alguna manera están ya, no quiero decir agotados, porque nunca en la ciencia uno puede decir que están agotadas las cosas, pero a priori, ¿no es cierto? Pero creo que ya el marxismo, o la teoría económica marxista, ha dado una solución más o menos coherente, y creo que ahí ya estaría el flanco ese que ha abierto, no sé, estaría superado. Y en tercer lugar vendrían a ser, lo que me interesa desarrollar son los desafíos de la economía política marxista. ¿Qué problema hoy día tiene que enfrentar la teoría política marxista y dar respuesta? ¿Cierto? Entonces, empezando por la historia, ¿no? Un balance o una exposición breve de esto. Lo que uno tiene es que, en general, los marxistas del siglo XX, o lo que fue predominante, era esta idea que ya planteaba Lenin, ¿no es cierto?, que el capitalismo a finales del siglo XIX, principios del XX, había tenido un quiebre. Había pasado de un capitalismo de libre competencia, ¿no es cierto?, a un capitalismo de los monopolios. Esa fue la tesis central que adoptó los economistas marxistas durante su reflexión. Entonces, ¿qué tiene esto de importante? Tiene dos consecuencias importantes, a mi juicio, ¿no es cierto? Uno, de los marxistas deducía, ¿no es cierto?, que si bien la nueva configuración del capitalismo, este paso a un capitalismo dominado por los monopolios, no introducía un cambio en la naturaleza de ya que la relación de explotación capital-trabajo seguía siendo el centro del capital, el centro del sistema de dominación capitalista, el centro del capitalismo, seguía siendo el fundamento, sí generaba cambios cualitativos en su dinámica, en su movimiento, esta idea que describe Marx, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cambio cualitativo en su dinámica, no en su naturaleza explotadora, pero sí en su dinámica. Y eso se plasmó también en programas políticos, evidentemente. Si uno va, qué sé yo, se lee el programa de transición de Trotsky, estaba claramente plasmado la idea de un capitalismo de los monopolios, que
el capital puede dominar, puede establecer a piacere los precios, ¿no es cierto? Sin, un poco evadiendo esta ley natural que describía Marx del valor y la fijación de los precios a espaldas de los productores y los agentes del mercado. Ese era el principal corolario. En segundo lugar, bueno, lo adelantaban en esa, era que había leyes que originalmente había formulado Marx para describir el capitalismo que quedan anuladas total o parcialmente. Si bien no todos los marxistas lo reconocían abiertamente, pero era una cosa que para allá llevaba el análisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó que en verdad se generó un enfoque híbrido en el marxismo, en la teoría económica marxista que predominante en el siglo XX. Entre ideas de Marx, evidentemente, esta es la idea de la centralidad del capitalismo como sistema explotador de la fuerza de trabajo, e ideas del keynesianismo. Fundamentalmente, la idea de un estancamiento crónico que sufría el capitalismo a largo plazo por una falta de demanda. Entonces, y eso era una idea que no está originalmente en Marx, si bien hay siempre la idea de un desbalance entre demanda, producción, pero no era el capitalismo per se, no era un sistema de que vivía en el estancamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hacía énfasis? Era la necesidad, en este enfoque, ¿no es cierto?, en el enfoque predominante de los marxistas del siglo XX, era la necesidad del capitalismo de recurrir constantemente a llenar esos vacíos de la demanda para sostener el crecimiento. Entonces acá está la idea de los gastos improductivos. Estaba el gasto de armamento, drogas, publicidad, etc. Entonces aparecía un capitalismo del desperdicio. Si los exponentes que uno puede ir, y los más representativos son Paul Baran, Paul Sweezy, ¿no es cierto?, el capital monopolista. Y que después desarrollan toda su reflexión en esta revista que hasta hoy día sigue, ¿no es cierto?, la revista Monday Review, un grupo de marxistas norteamericanos. Ojo que yo no quiero desvalorizarlo ni mucho menos, yo creo que ellos hicieron grandes aportes a la teoría marxista, fueron un grupo valiente que soportaron la represión del macartismo en Estados Unidos y mantuvieron la llama del marxismo, al menos la reflexión teórica marxista, a pesar de la exclusión de la academia, a pesar de la persecución política. Y siempre fueron solidarios hacia la Revolución Cubana, hacia los procesos de liberación de Latinoamérica. Es una crítica dentro del que estamos haciendo acá, desde el mismo marxismo, que no significa estigmatizar ninguno. Es una crítica que vale dentro del marxismo. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que a finales de los 70, ya a los 80, surge toda una corriente al interior de la economía marxista que pondrá en cuestión estas tesis, ¿no es cierto?, y reclama una vuelta a las ideas originales de Marx, en torno a las ideas originales de Marx para analizar y entender la dinámica de las economías capitalistas. En particular, y en contraste con la tradición que estábamos describiendo anteriormente, aquella idea que ya está en el manifiesto comunista, que el capitalismo se caracterizaría por ser un sistema inherentemente expansivo. La idea que el capital crea cuanta riqueza que nunca había visto la humanidad, esa es una idea central que dice que hay una etapa histórica que era el capitalismo según Marx, que no la había abierto ningún otro modo de producción en la humanidad en ese momento. Entonces volvemos a esa idea. Un crecimiento naturalmente sujeto a contradicciones. Esta cuestión no es que es lineal para arriba y siempre vamos en ascenso. Hay momentos de crisis, de retroceso, de barbarie, ¿no es cierto? Barbarie abierta, ¿no es cierto? Entonces, de este modo, el fenómeno real, porque no era que se le ocurrió el tema del crecimiento de los monopolios, era porque había monopolios. La escala del capital cambió a finales del siglo XIX y aparecieron estas grandes empresas, estos grandes trusts, etcétera, que escribe Lenin, Hilferd, etcétera. Aparecieron, ese era un hecho real que había que dar cuenta en la teoría, ¿no es cierto? Entonces, lo que dicen esta nueva tradición de marxistas es que en verdad es que están esas empresas, pero lo fundamental no altera la dinámica del capitalismo, por el contrario, la reafirma, ¿no es cierto? Es una cosa que ya escribía Marx en el Capital, estaba al menos en potencia la posibilidad de esa idea, pero que no anulaba las leyes del valor, de la formación de los precios, la tasa de ganancia, que después pasa a describir Marx, ¿no es cierto? Bueno, uno no puede asumir que es un grupo homogéneo en toda corriente marxista, también hay matices, ¿no es cierto? Pero es la idea central de esto, ¿no es cierto?
el acento común, sin embargo, es la idea de la competencia. No en el sentido, en el sentido que le da la teoría neoclásica, que es una dicotomía falsa, que en un lado está la competencia o el monopolio. Entonces la realidad es una combinación lineal de los dos, entonces estamos acá, el mundo ideal está en la competencia acá y el monopolio, entonces no, es competencia real, concreta, ¿no es cierto? Que el monopolio es como parte de su naturaleza, está en potencia también en sí mismo. Esa es la idea de que están en Marx, en los clásicos, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la competencia entre los capitales entre sí. Esa es la naturaleza del capital, ¿cierto? Que describe su dinámica. De ahí, ¿no es cierto?, se desprende la centralidad de la ley de acumulación del capital descrita por Marx, para analizar el movimiento de la economía, que descansa en último término en la relación que guarda el volumen total de ganancias que logra obtener el capital, ¿no es cierto?, y la tasa de ganancia, o sea, por un lado el volumen y la tasa, ¿no es cierto?, el esfuerzo que le retorna esa y la actividad inversora que realizan las empresas. Eso vendría a ser el eje del análisis, ¿no es cierto?, para analizar. Y en este sentido, la teoría del valor jugó un rol fundamental en la actualización de la economía política marxista. A diferencia de las tesis del capital monopolista, esta es revalorada como una herramienta teórica indispensable para entender el mecanismo de formación de precios en el capitalismo. De este modo, su relevancia no queda circunscrita exclusivamente al ámbito sociológico, que era el que le da en primer lugar la teoría del capital monopolista, al circunscribirla solamente al tema de la explotación capital-trabajo y no pasar al tema de la explicación de la dinámica del capitalismo, de formación de precios, etcétera, porque eso queda parcialmente anulado, ¿cierto? Entonces acá esta nueva corriente marxista va a decir, sí, en verdad sabe que en realidad tiene una dimensión sociológica, pero importante más que lo que desarrolló Marx, en realidad describe la dinámica del capitalismo, ¿cierto?, en su expresión concreta, no teórica, ¿no es cierto?, no la posibilidad, no sé, los fundamentos epistemológicos de la teoría del valor, sino cómo lo describe en su realidad concreta en la superficie. Entonces, la relevancia de la teoría del valor no queda circunscrita exclusivamente al ámbito sociológico al proveer una teoría de la explotación del trabajo por el capital, sino que también abarca el económico, explicando el proceso de asignación de recursos entre las distintas ramas de la sociedad capitalista, cómo se desenvuelve la producción y cómo circula el ingreso entre las clases. Eso vendría a ser la centralidad de la teoría del valor. Entonces, bueno, acá hay una serie de estudios empíricos que han proliferado, etcétera, que están ahí a disposición. Son interesantes de revisar, en alguna medida acá en lo que señalaba Marcelo, de repente la sofisticación teórica, pero es importante tenerla ahí, que la investigación empírica está guiado bajo este nuevo enfoque. Eso como síntesis de lo que ha sido la historia, una breve síntesis de lo que ha sido la historia del desarrollo de la teoría económica marxista durante el siglo XX y lo que hoy actualmente estamos. Yo, bueno, no venía preparado a eso porque era otro el tema del foro, pero he tratado de realizar un análisis de lo que ha sido la tendencia del patrón de acumulación capitalista en lo último, desde lo que se ha llamado el superciclo del cobre, ¿no es cierto? Cómo eso generó una suerte de plusvalía relativa suave, o sea, digámoslo, soft, que no estaba basado en la productividad, el aumento de la productividad del trabajo, como tal cual describía Marcelo, sino un tema de términos de intercambio que abarató importaciones, a pesar de esto de que caía las rentas del mineral del cobre, ha caído dramáticamente por un tema de sobreacumulación en el sector minero, y hoy en día está prácticamente agotado esa salida del capital. Las rentas del mineral del cobre, en la minería del cobre ha tendido a igualarse a los promedios mundiales. Eso significa que la renta diferencial desaparece y el capital que se invierte en la minería del cobre tiene que conformarse con una ganancia media. Eso significa que en términos relativos la inversión en el sector minero en Chile no resulta en términos relativos más atractiva que hoy día que ir a Perú, significa, ¿cierto? Al ser los otros tienen... Entonces, sumado a altos costos de la energía, que el capital hoy día reclama, presiona la institucionalidad política para levantar las restricciones al tema medioambiental, control de costos de los costos de la mano de obra, para llevar. Entonces, no hay otro sector hoy día en Chile que pueda absorber las cantidades de inversión que absorbía la minería en este superciclo del cobre. Por eso, ojo también, y que va a impactar con el tema de la productividad, es que hoy día la inversión ya lleva 8 trimestres consecutivos cayendo en términos anuales. Significa que
Si, no sé, si antes, el año pasado compramos 10 autos, hoy día estamos comprando 5 autos, ¿no es cierto? Entonces significa que el stock de capital, ¿no es cierto? No sé, a ver, compramos 10 autos, una flota, una empresa de transporte compró 10 autos, y este año en el mismo periodo compró 5, y en el transcurso se gastaron 6, ¿no es cierto? Significa que teníamos 10, le restamos 6, quedamos con 4, le sumamos 5 hoy día, quedamos al final del día con 9 autos. Significa que el stock de capital, la masa de medio de producción en la esfera productiva se ha ido contrayendo sistemáticamente en el último tiempo. Eso están arrojando las cifras de día oficiales, el Banco Central, etc. Significa eso que las posibilidades de seguir aumentando la productividad en el futuro, y el producto también, el PIB en inmediato y la productividad van a ser cada vez menores. Significa que las posibilidades de crecer de los salarios también van a estar restringidas, y así sucesivamente. Entonces por ahí van a ir las estrategias de recomposición de la tasa de ganancia del capital vía ajuste de costo-salario, vía ajuste de costo energético, etc. Por ahí uno tendría que ir viendo el tema. Podemos después darle más vuelta al tema, pero al menos quería esa idea central. La ganancia también, si uno va, eso es lo otro central que se me estaba olvidando, se me estaba pasando, viene cayendo, que es lo que explica esta situación, que los capitalistas retiren sistemáticamente sus recursos de la producción. Si cada vez su ganancia es menos, en términos de volumen, en términos de margen, en términos de tasa, van sistemáticamente retirando sus recursos. Y en esa situación actualmente está la economía chilena desde finales de 2013. Entonces, no es un tema de reforma tributaria, ya el problema de la valorización del capital ya venía deteriorándose en su base. Entonces, no es un problema que, no sé, la Bachelet o la nueva mayoría instalan la reforma tributaria, sino un tema que ya venía desde antes. Y un poco demagógicamente en esta lucha entre las fracciones de la misma clase dominante, se le achaca un problema un poco demagógicamente para sacar. Entonces, tratar no de encandilarse con esa discusión que un poco instala la misma clase dominante en su seno para ganar porción a costa de la otra, ¿no es cierto? Finalmente los costos se van a descargar en los trabajadores, en el pueblo chileno. A estar atentos. Entonces, después de este paréntesis, después lo que me interesaría recalcar ciertos ámbitos de discusión que este nuevo enfoque trató, y creo que ya uno podría decir que están relativamente agotadas, o que al menos en mi concepción no presentan mayores desafíos para la teoría económica marxista. El primero, uno podría decir, serían la crítica a la teoría neoclásica, que es la teoría estándar de la teoría burguesa. Dice, para mí creo que es un ámbito relativamente agotado y estéril un poco de seguir profundizando. Siempre hay espacio, pero no creo que sea particularmente fructífero. Y es que aquí el marxismo y teoría heterodoxa, y no es solamente patrimonio del marxismo la crítica a la teoría neoclásica, incluidos los post-keynesianos, raffianos, neorricardianos, institucionalistas y actualmente ecologistas, feministas, han formulado sucesivamente críticas demoledoras a la teoría neoclásica. Uno la puede atacar prácticamente una teoría, un constructo abstracto, también irreal, que mistifica las relaciones de producción capitalista, ¿no es cierto? Entonces, estas teorías marxistas y no marxistas, también hay que insisto en eso, ¿no es cierto?, han puesto en evidencia la falsedad de su presupuesto y concepción de la sociedad capitalista. El caso, aquí sí hay una paradoja, ¿no es cierto? El caso es que, a pesar de no ser superior, ¿no es cierto?, la teoría neoclásica a sus rivales en cuanto a comprensión de la realidad, ojo, no solamente no es superior al marxismo, yo encuentro, si uno también, hay buena teoría económica burguesa, uno puede decir, no sé, los post-keynesianos revelan dimensiones de la dinámica capitalista que mucho mejor que la teoría neoclásica, ¿no es cierto? En ese sentido, Joan Robinson, que ustedes estudiaron acá, tiene una discusión bastante interesante, o sea, si uno lo lee desde el punto de vista marxista, es valioso ese tema. Y hay que reivindicarlo, así como Marx reivindicaba a Ricardo, ¿no es cierto?, a los fisiócratas, etc. Hay que hacer también hay que hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el tema no es que la teoría neoclásica sea superior en cuanto a comprensión de la realidad. El tema es que paradójicamente sigue siendo hegemónica tanto en la enseñanza de la disciplina económica como en la investigación y formulación de políticas públicas.
El tema es por qué. ¿Sí? Una cuestión que no explica la realidad por qué es hegemónica. ¿Cierto? Entonces, aquí el tema es que su fortaleza radica más allá del ámbito científico. ¿Cierto? Lo que la hace fuerte es que, dentro de las teorías burguesas, es que es la que, a mi juicio, es la que mejor expresa el ser social del capital. Ojo, no la comprensión del ser social, es la que mejor expresa el ser social, la naturaleza del capital. A mi juicio, es la racionalización coherente de las categorías fetichistas con que los capitalistas y sus cuadros, gerentes y burócratas estatales, operan en la realidad. Entonces, para este tipo, cuando uno opera en la realidad o en la superficie, ¿no es cierto? Para este tipo de práctica no se requiere un conocimiento verdadero de la realidad que devele la conexión interna de los fenómenos que aparecen en la superficie. Se necesita siempre uno, no sé, para el sol, no sé, uno sabe que aparece por acá, desaparece por ahí. Si es que está, claro, o sea, ya está la cordillera, ya está, claro. No necesitamos saber que el sol que gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor, eso no se necesita saber, sabemos que aparece. Es un conocimiento práctico inmediato que necesitamos operar. Entonces, con eso basta la teoría neoclásica y las mistificaciones que generan la... Entonces, aquí yo tengo una discusión también, el tema no es que la teoría neoclásica, o sea, la predominancia de la teoría neoclásica o la misma teoría neoclásica sea un mero velo ideológico o una mentira maquiavélicamente concebida por los capitalistas que están maquinando detrás o los profesores de economía. Sabes que acá estamos los neoclásicos y le vamos a cerrar el programa, no sé, a los postkeynesianos, a los marxistas, etc. No es eso, sino es un problema material, un problema que la práctica social dentro del capitalismo es así. Entonces lo que se nos aparece en la superficie es esto y basta con eso. Mientras me pueda decir esa teoría, me permite decir que el sol aparece por acá y desaparece por allá, basta y sobra. ¿No es cierto? Solo que el actor social que aspira a una transformación radical del orden de cosas existente requiere un tipo de conocimiento distinto. Por tanto, mientras la forma predominante de producción y reproducción material de la sociedad sea la burguesa, la teoría neoclásica, a mi juicio, va a seguir siendo inevitablemente hegemónica. ¿No es cierto? Por más que, no sé, en ciertas coyunturas históricas o de catástrofe, el keynesianismo pudo haber surgido como una alternativa a la teoría neoclásica estándar, mientras se vuelve a la normalidad, rápidamente los neoclásicos ganan terreno, ganan hegemonía, absorben a la teoría keynesiana y la hacen una relectura de ella. ¿Cierto? La síntesis neoclásica, quizás suena a tecnicismo dentro de la economía, pero esa es la idea, ¿cierto? Podemos después discutir, podemos hacer un intercambio de ideas al respecto. Entonces, ese ámbito al menos no me parece muy fructífero de seguirlo, al menos. Siempre está la crítica y es bastante, no es muy difícil desmontar a la teoría neoclásica, la teoría que es el fundamento del neoliberalismo, etc. No es el problema. Eso a mí creo que es un terreno más o menos cerrado. Otra área que al menos a mí me parece ya también que está más o menos agotada es el problema de la transformación y la ley de la caída de la tasa de ganancia. Entonces, a mi juicio, la teoría económica marxista ha logrado responder satisfactoriamente a los reparos que desde la ortodoxia, ¿no es cierto?, de la teoría neoclásica, como desde la heterodoxia, acá tenemos ahora ya no las corrientes burguesas no neoclásicas atacando a la neoclásica, ¿no?, sino atacando también al marxismo. ¿No es cierto? Han logrado, bueno, el marxismo, a mi juicio, ha logrado dar cuenta de estas críticas formuladas de estos otros enfoques teóricos. Bueno, con la exigencia sí, de precisar una serie de ambigüedades presentes en la obra original de Marx por su mismo carácter inconcluso, ¿no es cierto? Alcanzando lo que le ha permitido alcanzar un mayor rigor teórico conceptual y una precisión en las categorías. Creo que esa ha sido la ganancia para el marxismo a partir de estas críticas que se formulan. Entonces, si bien la polémica sigue abierta y uno puede seguir encontrando que hay producción teórica al respecto, ¿no es cierto?, el trecho avanzado es cuantitativa y cualitativamente significativo. Ya la discusión, de hecho, ya se remite a distintas escuelas marxistas. Y no como hace décadas atrás, entre marxistas por una parte y neoclásicos y postkeynesianos y neorricardianos por otra. Ya es dentro de, no sé, la corriente de los marxistas temporalistas, etc. Son corrientes ya más finas ahora sí, el riesgo aquí es que el afán de rigor conceptual pueda derivar en un formalismo vacío
y en una sofisticación extrema de la teoría que finalmente retrotraiga a los economistas marxistas a un círculo cerrado sobre sí mismo. Que era lo que describía, creo que por ahí va una de tus críticas a este tema de la academia, ¿no es cierto? Entonces, esta idea que los marxistas se retrotraigan a un círculo cerrado sobre sí mismo, que sea una cuestión, una discusión escolástica nomás, ¿no es cierto? Entonces, una situación de estas características acá tendría potencialmente dos impactos, a mi juicio. Uno político y otro metodológico. Desde el aspecto político, la teoría económica marxista dejaría de enfocarse en abordar los grandes dilemas que el capitalismo plantea hoy a la humanidad. Razón última de ser del marxismo. Los problemas graves que el capitalismo hoy día, o sea que en su momento planteaba a la humanidad, o que a Marx le llevó a reflexionar y a desarrollar el materialismo histórico. Mientras que en el aspecto metodológico, la autonomización extrema de la reflexión económica atentaría contra la vocación totalizadora de la concepción marxista de la historia de la sociedad. Entonces, si bien el ámbito económico de las relaciones sociales es una dimensión crucial de la práctica humana, ¿no es cierto?, tesis central del materialismo histórico, el problema de la producción y reproducción material de la existencia del ser humano en sociedad, ¿no es cierto?, regido por leyes específicas, ¿no es cierto? Este ámbito particular de la práctica humana tiene leyes específicas, que es lo que justifica su separación analítica en una teoría marxista, ¿no es cierto?, teoría de economía política marxista. Siempre, naturalmente, que es la gracia que tiene el marxismo en esta visión totalizadora, que es un momento, la abstracción es un momento de la totalidad. Entonces hay puentes necesarios y mediaciones que están al menos en potencia, que nos permitan hacernos el cuadro general de lo que es la totalidad de la totalidad de la formación social burguesa, ¿no es cierto? Esta, sin embargo, entonces este ámbito, este análisis es solo un momento, a mi juicio, dentro de la totalidad histórica social. Por tanto, la teoría debe dejar espacio para el momento de la síntesis, la conexión con el resto de las dimensiones de la práctica social. La idea es el peligro que eventualmente podría llevar este formalismo vacío, que nos retrotraigamos a una discusión solamente entre marxistas y ya un rigor que escapa a lo científicamente ya relevante. Entonces, en el caso de las discusiones generadas en torno al problema de la transformación y especialmente el de la caída de la tasa de ganancia, deben poder integrarse en un cuadro mayor de análisis de la sociedad capitalista contemporánea y la lucha de clases que la atraviesan, como también suministrar herramientas teóricas para su comprensión y transformación. Eso en términos de los puntos al menos que estarían relativamente bien avanzados o más o menos zanjados dentro de la discusión de la teoría marxista. Y en tercer lugar, ahora, o sea, finalmente lo que me interesaría, y esto el centro quizás lo que quería compartir con ustedes, son los desafíos actuales que podría tener la economía política marxista, a mi juicio. ¿Cierto? En primer lugar, se necesita avanzar en el estudio de las nuevas dinámicas y contradicciones que, más allá del movimiento cíclico de la acumulación capitalista, el capitalismo pone actualmente en juego a escala global. No es solamente el tema de que aumenta la tasa de ganancia, o sea, la tasa de ganancia gana en el largo plazo, pero en términos cíclicos aumenta, baja, y eso desata, qué sé yo, movimientos cíclicos, crisis, ¿no es cierto?, caída del producto, desempleo, etc. Eso ya está más o menos bien conceptualizado, estudiado, etc. Sino que hay problemas de la acumulación que son trascendentes, más trascendentes que el problema cíclico, ¿cierto? En esta área, a mi juicio, están, no sé, temas, por ejemplo, la fisonomía y práctica adoptada por los nuevos sujetos, por los sujetos sociales clásicos, trabajadores, por ejemplo. ¿Qué fisonomía actualmente en este estadio de la acumulación capitalista adoptan? Y por otro lado, la emergencia y constitución de nuevos actores con eventuales potencialidades transformadoras a partir de las nuevas contradicciones que el capital genera, ¿cierto? Generadas endógenamente, porque el tema es que la acumulación se expande a esferas que antes no estaban contempladas en la acumulación del capital. La educación, por ejemplo, antes era un problema del Estado que estaba ajeno al tema de la acumulación capitalista. Hoy día como dice Marx, de hecho en un pasaje, como lo único que el capitalista o invierte en una fábrica de embutidos o en una escuela. ¿No es cierto? El problema es un problema particular del valor de uso concreto nomás que generan, pero el trasfondo es lo mismo, es generar una ganancia que le permita valorizar su inversión. Entonces, el desafío que está en integrar en la lógica de análisis de la ley de acumulación del capital como punto central y articulador, no es dejarlo detrás, sino a partir de este núcleo ordenador, ¿no es cierto?, articular estos nuevos elementos,
Por ejemplo, elementos como el deterioro ambiental y la subordinación de género, que antes quizás no aparecían en su dimensión y potencialidad transformadora que podrían abrir y, no sé, inaugurar una sociedad postcapitalista. Resulta necesario llevar estas problemáticas al terreno del materialismo histórico y a la crítica marxista de la sociedad burguesa, y no dejarla a merced de modas intelectuales carentes de perspectiva de transformación social de fondo o teoría abiertamente burguesa. Así como, no sé, aparece el problema medioambiental, el capitalismo también, o la teoría burguesa económica en particular, también aborda el problema de los recursos naturales, por la escasez de recursos naturales, etc. Nosotros tenemos que pensarlo desde el punto de vista de la ley de acumulación del capital y llevarla hacia una crítica de fondo que permita la transformación, superación de las contradicciones capitalistas. Una segunda área, a mi juicio también, de desafío para la teoría económica marxista, dice relación con la investigación empírica que ayuda a caracterizar las nuevas formaciones sociales del capitalismo contemporáneo y la dinámica específica de la lucha clasista al interior de estas. Esto fue, yo pienso acá, en lo que fue en su momento la teoría de la dependencia para los capitalismos latinoamericanos. Falta un análisis de ese rigor, de esas características, de ese horizonte, como lo fue en su momento la teoría de la dependencia. Creo, a mi juicio, actualmente la teoría de la dependencia queda corto en ciertos aspectos que hay que reformular. ¿Cierto? Esta idea de intercambio entre naciones, el intercambio desigual, nos da cuenta en verdad de patrones de acumulaciones que son transnacionales, que el mismo capital que se desarrolla entre diferentes territorios. Entonces el intercambio ya no es entre naciones, sino son flujos de valor que circulan por distintos territorios. ¿No es cierto? Eso, entonces faltaría una idea como lo que fue la teoría de la dependencia para explicar las formaciones concretas del capitalismo, de los capitalismos. O sea, el capitalismo hoy día dependiente, qué características hoy día adopta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la desaparición de un actor que fue el campesinado hoy día, no sé si, creo yo que no es pertinente, o sea, no es que no sea pertinente, no es abordable desde la óptica del campesino, sino es lo que ocurrió fue la penetración de las relaciones capitalistas en el campo, ¿no es cierto? Y no la situación del latifundio y relaciones de producción de inquilinaje que en su momento había. Y finalmente, que creo que esta es a mi juicio una de las más importantes, si no la más, se refiere a los contornos de una sociedad, a abordar el problema, a discutir el problema sobre los contornos que una sociedad superadora al capitalismo debiese tener. En otras palabras, ¿qué características adoptarán las futuras sociedades socialistas a la luz de las posibilidades, ¿no es cierto?, y amenazas que actualmente abre el capitalismo? Se necesita dar respuesta a preguntas como: ¿qué rol jugará el mercado en este tipo de sociedades? ¿Cuál será el papel que se le asignará al Estado y a su burocracia? ¿Será la industrialización de la economía, tal como lo fue durante el siglo XX, parte del programa de construcción socialista? Finalmente, ¿cuál será la ley de desarrollo que regirá este tipo de sociedades? Por supuesto, muchas de estas preguntas no tienen una respuesta definitiva a priori, no sería un ejercicio idealista crear y delinear en todos sus aspectos este tipo de sociedades. Muchas de estas preguntas no tienen una respuesta definitiva a priori, so pena de caer en un ejercicio idealista. Pero también es cierto, y acá está el elemento materialista, es cierto que hay mucha experiencia histórica acumulada. La experiencia es material, finalmente es sobre lo que se construye la práctica humana cotidiana. La experiencia histórica acumulada que al menos permite delinear respuestas tentativas a dichas interrogantes. Lo fundamental, desde una perspectiva socialista, a mi juicio, es, una vez derribada la burguesía del poder, poner en práctica en lo económico una serie de instituciones sociales y mecanismos alternativos al mercado que lo sustituyan como eje articulador de la producción y la reproducción de la vida en sus ámbitos material y no material. El capitalismo ha extendido la valorización, su ámbito de valorización, no solamente al tema de la producción material, sino a la producción no material, ¿cierto? Y que al mismo tiempo le aseguren al ser humano las condiciones de libertad, desarrollo integral de sus capacidades y el control y participación colectiva consciente en los procesos de reproducción social, en el ámbito económico, político, cultural. En este sentido, dos elementos deben estar presentes, al menos deben estar presentes en un programa de construcción socialista.
y tiene consecuencias prácticas también para la lucha de clases, cómo se construye finalmente un programa político, cómo se levantan, para dónde se tensan las contradicciones, la lucha de los trabajadores en la actualidad. Uno, en primer lugar, el antimercantilismo y el antiestatismo. Son dos elementos que uno debiese al menos tener en un horizonte socialista. El primero, el antimercantilismo, dirigido principalmente contra la arremetida del capital de las últimas décadas, ¿no es cierto?, que buscó mercantilizar el conjunto de las relaciones sociales, en la contrarrevolución burguesa, en la arremetida del neoliberalismo. Eso buscó el capital, construir toda la esfera, constituir prácticamente toda la esfera de la práctica humana en un ámbito potencial de valorización del capital. Entonces un programa socialista tiene que, con la misma radicalidad que la burguesía levantó este programa de mercantilización de las relaciones sociales, desmercantilizarla, ¿cierto? Y ojo que no es solamente el capital el que en su momento pregonó el tema de la mercantilización, fueron los mismos burócratas de los socialismos reales que en su momento como forma de salir de la crisis que vivían esos regímenes, era introducir relaciones de mercado dentro, o al menos emularlas como para superar las crisis de productividad, de participación, etc. Era lo que el Che en un momento criticaba a lo que se llevaba en la Unión Soviética, etc. Y el trasfondo finalmente de la discusión sobre el cálculo económico. Eso era finalmente lo que el Che trataba de... Entonces en ese sentido sería bueno rescatar al Che y esa discusión bastante fructífera que se da en ese tiempo. El antimercantilismo. Entonces, ante lo cual se requiere contraponer formas de control comunitario para los problemas que surgen de la vida en sociedad. En vez de la mercantilización de la solución entre privados y el mercado, hay que anteponer soluciones de control comunitario para los problemas que surgen de la vida en sociedad, por naturaleza, ¿no es cierto? Problemas, qué sé yo, la misma educación, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, ¿no es cierto? Sea un problema social ejercido desde la comunidad, ¿no es cierto? Mientras que el segundo, el antiestatismo, va dirigido contra el estrepitoso fracaso de aquellos experimentos de sociedades postcapitalistas que en nombre del socialismo buscaron subsumir las prácticas liberadoras surgidas de los procesos revolucionarios y encauzar los procesos de transformación social única y exclusivamente entre los márgenes del Estado. Postburgués, era un Estado, ya no era el poder de la burguesía, evidentemente, pero Estado al fin y al cabo, ¿no es cierto? Este binomio, ¿no es cierto? Este binomio puede parecer extraño, por un lado el antimercantilismo y el antiestatismo. Puede parecer extraño desde la perspectiva burguesa, que funciona bajo la dicotomía mercado-estado, o es una cosa o es otra, ¿cierto? Si no es el mercado, es el Estado. Para el pensamiento burgués es uno u otro. La disminución del ámbito de acción del mercado lleva necesariamente a reafirmar y a extender el poder del Estado, y viceversa. Sin embargo, desde la perspectiva marxiana, ambos son elementos imbricados que se complementan entre sí. El mercado no puede existir si no hay un Estado que garantice los derechos de propiedad. Entonces no es que por acá está el Estado malo, acá está el mercado bueno, ¿cierto? O como dirían los compañeros comunistas, el Estado bueno y el mercado malo. No es ese el problema, ¿no es cierto? El Estado es igual, el Estado, ¿no es cierto? Es una institución tan o cuanto más enajenante que el mercado, ¿no es cierto? Son ambos expresión, según Marx, los escritos tempranos de la juventud, ambos son, el Estado al menos era expresión de la enajenación política y un elemento enajenante políticamente. Entonces, la abolición y superación del mercado nunca fue concebida en la tradición marxista como un reemplazo por una institución tan enajenante y enajenada como el Estado. De hecho, las dos instituciones debían desaparecer en el horizonte comunista. Entonces, esto se enmarca dentro de la aspiración última del socialismo, que es la superación de la alienación del trabajo y la liberación de todas las potencialidades creadoras de la práctica humana. Gracias.